Muy buenos días. ¿Cómo están? Saluda Luis Ortega, Channel Manager para Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos justamente a este seminario para poder conversar acerca de un tema ya más práctico que varios clientes y usuarios nos han estado solicitando, que es cómo seleccionar un access point para un proyecto Wi-Fi, cuántos access point utilizar y bueno, otras preguntas relacionadas principalmente a este tema. Antes de empezar, deseo confirmar que los asistentes ya tienen audio. Ahí en la parte justamente de preguntas, ustedes pueden estar escribiendo también las consultas que tengan para poder aclarar cualquier pues inquietud que ustedes puedan tener o duda de la solución para poder, digamos, digamos, creciendo en nuestro conocimiento. Está de más mencionarlo, pero igual que siempre, la presentación la voy a compartir y el video lo voy a compartir a través de nuestro canal de YouTube, como siempre lo hemos hecho en presentaciones anteriores. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Veo bastantes nombres conocidos, así que gracias por poder acompañarnos directamente. Entonces vamos a ir empezando porque nos va a tomar un poco más de tiempo tal vez avanzar con todos estos detalles, pero vamos a ver exactamente la agenda que tenemos para hoy día, ¿no? Vamos a ver qué tipo de radio necesitamos. Esta es la primera pregunta que algunos usuarios siempre me han hecho, es ¿por qué Ubiquiti menciona indoor, outdoor o waterproof, digamos? ¿Por qué no menciona dos categorías? Y es lo que vamos a comenzar explicando. Luego vamos a entrar en un tema técnico. Quiero explicar un poco lo que es un patrón de irradiación y dónde ustedes los pueden encontrar. ¿Cuánto es la cobertura en metros? Es una pregunta difícil. Es muy difícil precisar la cobertura en metros por diversos aspectos, así que vamos a explicar el por qué. Luego, ¿cuál es la densidad de concurrencia? Esta es una pregunta que muchos clientes me hacen, me dicen, muchos de los modelos técnicamente se parecen bastante, hablando de sus cadenas MIMOS, hablando de el estándar que tienen, varían algunos pequeños detalles de antena, potencia, pero me dicen por qué algunos soportan más, otros soportan menos usuarios, especialmente con cantidad de estrés de tráfico, ¿no? Vamos a aclarar un poco eso. ¿Cuál es el access point, digamos, más apropiado según vertical? Por ejemplo, pequeña empresa, empresa mediana, empresa corporativa, hospitalidad, empresa de salud, conciertos, cuál es el access point que más está orientado a ese tipo de negocio. Efectivamente, luego vamos a ver un pequeño diseño para ver cantidad de APs, ubicaciones. Voy a utilizar un proyecto de hotel y un proyecto de oficina para revisarlo rápidamente. Alimentación vía PoE, algunas consideraciones que es importante las podamos tener en cuenta para que ustedes puedan conocer, digamos, aspectos de la solución. Perfecto, empezamos aclarando el primer punto, indoor, outdoor y waterproof. Efectivamente, son las tres clasificaciones que utiliza Ubiquiti para, digamos, asignarle a su equipo algunas prestaciones. Por ejemplo, un equipo que llamamos indoor en la hoja técnica, específicamente no soporta polvo, no soporta agua, es ideal para operar bajo techo en ambientes cerrados. ¿Qué significa? Oficinas principalmente, o de repente, por ejemplo, aulas universitarias. Podría ser si es que no tuviéramos tanta presencia de polvo principalmente. Recordemos que los equipos no utilizan en la parte, digamos, general, sistemas de rejillas de ventilación, así que tienen cierta resistencia al polvo, pero específicamente ambientes que son totalmente abiertos podrían ocasionar problemas de polvo directamente y eso a la larga cabo de unos par de años, podría ocasionar pues que los equipos se dañen por presencia de demasiada estática dentro del mismo, ¿no? Cuando nosotros llamamos un equipo outdoor, justamente en la clasificación, indica que soporta polvo pero no agua. Es ideal para operar bajo techo, como almacenes, lugares abiertos pero no expuestos a lluvias o humedad en condensación. Entonces, es importante tener en cuenta esto para el momento de seleccionar un producto. Y waterproof, tenemos equipos que también son a prueba de agua directamente, ideal para operar en condiciones 100% exteriores, soportan lluvia de forma directa, pero no humedad en condensación. Cuando nos referimos a humedad en condensación, me refiero tal vez a cámaras frigoríficas. Particularmente no tenemos equipos que están preparados para ese tipo de entornos y que se sugiere añadir algunos sistemas de protecciones adicionales como de repente una caja totalmente IP68, por ejemplo, para que evite completamente que la humedad condensada ingrese directamente hacia, y afecte el producto, ¿no? Son proyectos muy específicos donde hay condensación,
No es el proyecto típico. Los clientes me preguntan, ¿y si está cerca de la playa, eso significa humedad y condensación? No, particularmente es una llovizna, es una brisa, y con equipo outdoor podemos trabajar sin ningún problema en ese aspecto. Entonces, acá tenemos justamente los diversos equipos que tenemos en la familia de Unify y específicamente podemos verificar cuáles son indoor. Por ejemplo, los más comerciales son el Lite, el LR y el Pro. Ahí podemos verificar que son indoor. El modelo Pro tiene outdoor adicionalmente. Esto se lo asignamos al producto a través de un pequeño jeve, una pequeña chaqueta que tiene para los puertos de red para evitar que el polvo se apoye directamente sobre estos componentes, en este caso los puertos de red, y le genere algún problema al equipo o lo pueda afectar en el tiempo, ¿no? Los equipos obviamente ya más corporativos, como la línea HD, generalmente todos ya tienen este sistema de protección. El modelo de pared no lo tiene, ya que los puertos están expuestos en la parte inferior, obviamente en la área de menor cantidad de contaminación o apoyo de polvo, pero hay que tener en cuenta de que para almacenes, por ejemplo, el AC Pro o los HD o el SHD serían radios muy apropiados para poder trabajar según el tipo del entorno. En el caso de exteriores, obviamente tenemos access points ya totalmente de exteriores, los UAP-ACM, el M Pro, el UWB-XG, y en este caso el último modelo tiene IP68, así que prácticamente tiene un sistema de protección súper adicional. En el caso, obviamente, es un equipo de exterior para conciertos o para estadios, donde puede ser a veces instalado en lugares de demasiada corriente de aire, o lo llamamos a veces lluvia con viento huracanado, algunos clientes le llaman de ese término. Entonces el equipo puede tener agua en casi cualquier dirección, por eso es que maneja un sistema de protección adicional. Usualmente los otros modelos de exteriores van no muy alto al usuario, tal vez 5 metros a lo mucho sobre el terreno, y eso permite, pues evidentemente, que el sistema que poseen de protección sea más que suficiente para no verse afectados. Perfecto. Bueno, por acá una persona me mencionó que hay un pequeño corte del audio. Deseo saber si estamos bien o es algo generalizado para poder continuar. Ah, perfecto. Parece que es algo puntual. La mayoría me confirma que me está escuchando bien. Listo. Gracias, gracias por las confirmaciones. Entonces vamos a ir entrando en un poco más de profundidad en ese sentido y vamos a comenzar a hablar un poco acerca de los equipos. En la parte de interiores, específicamente, hay dos diseños que nosotros estamos trabajando mucho, uno circular y uno cuadrado. Los circulares son modelos diseñados básicamente para techo y lo vamos a analizar en su patrón de irradiación, y los de pared son particularmente diseñados para pared, como su nombre lo dice en inglés, in wall. ¿Qué es lo que cambia particularmente entre estos equipos o diseños? Es la ubicación. Particularmente yo recomiendo siempre que en ambientes de oficina utilicemos un access point de techo, ya que es el equipo que mejor cobertura inalámbrica va a tener, ya que al ser instalado en el techo, la línea de vista contra los dispositivos móviles es mucho más eficiente, es mejorada, por así decirlo. Cuando nosotros instalamos un access point en la pared, específicamente la línea de vista es bastante relativa a los obstáculos que pueda haber en la oficina, así que no va a ser igual para todos. Y eso podría ocasionar que algunos equipos de pared den la sensación, o bueno, en la vida real pueden dar la práctica de que la cobertura que pueden tener es menor a pesar de tener características muy similares. Pero igual, vamos a analizar eso en un momento. En el caso de los equipos de exteriores, particularmente los patrones de irradiación son OVNI o sectorial. En este caso ya habría que revisar cada uno de los equipos, pero por ejemplo, el equipo de altísima densidad es sectorizado, 50 grados o 90 grados. Tenemos dos modelos OVNI para poder trabajar y uno OVNI soporta una antena adicional para convertirse en modelo sectorial si es que se desea. Pero, ¿cómo vamos a conocer el patrón de irradiación de cada equipo? Igual como la presentación la voy a compartir, hay un link ahí donde ustedes pueden revisar los patrones de irradiación, pero voy a poner un par de ejemplos para aclarar qué es lo que nosotros estamos viendo directamente en este mapa o en este mapeo de comunicación. El modelo que estoy utilizando como ejemplo es el AC Pro.
es uno de los access points más vendidos de la gama empresarial, así que vamos a utilizarlo como referencia. Tenemos tres vistas. Cada una de las vistas corresponde a una frecuencia, 5.2, 5.5, 5.8. Obviamente frecuencias bajas de la banda de 5, frecuencias altas, frecuencias medias. Algunos clientes me preguntan, ¿y por qué tenemos los tres reportes? Principalmente tiene que ver porque el patrón de irradiación puede cambiar un poco según la frecuencia en la cual vamos a operar. Pero no es un cambio tan drástico como pueden ver, es bastante similar, pero igual está detallado. En la parte, digamos, de vista, ya en las gráficas, en la primera fila tenemos elevación 0 grados, elevación 90, azimut y, bueno, mapeo 3D. Vamos a centrarnos en los tres primeros, ya que son los más importantes. Empecemos con el azimut para que quede clarísimo. El azimut es como la vista cuando el access point va en el techo. Cuando el access point va en el techo, podemos observar que va a generar una cobertura de 360 grados. No exactamente es 360 en todas las direcciones. A veces, por ejemplo, en el horizonte cero, podremos decir a nivel, generó ligeramente un poco menos, pero es casi imperceptible. Es casi toda la misma forma de cobertura. Es muy similar en todas las frecuencias. Entonces, cuando el equipo está ubicado en el techo, va a generar casi una cobertura circular, o casi completa, podríamos decir. Ahora, cuando nosotros lo vemos de costado, el access point, como lo estamos viendo en estas gráficas, empecemos con elevación cero, vamos a ver que estando en el techo el equipo, específicamente tiene una cobertura enfocada hacia abajo y hacia los lados inclinados, por así decirlo, de 60 y, bueno, en este caso 300 grados, por ponerlo un poco más grande para que se pueda ver la imagen. Entonces, ahí nosotros estamos enfocando justamente la señal en ese ángulo. En la parte que vemos acá como color lila, usualmente está el techo. El techo es un material que varía según los países, algunos es de concreto, otros materiales ligeros, pero efectivamente en la mayoría de casos es un material ligeramente denso. Los materiales densos o de alta densidad como el acero o concreto, por ejemplo, tienden a atenuar fuertemente la señal. Entonces casi la señal no va a subir mucho directamente al piso superior, por así decirlo. Esto va a permitir que la señal se focalice en la parte inferior y esto se repite en las diversas gráficas que nosotros podemos ver. Entonces, por eso es que es un equipo muy apropiado para ser instalado en el techo. Cuando nosotros lo instalamos en la pared, específicamente la pared tiene un material, digamos, de menor densidad que un techo, usualmente, y específicamente puede ser que la señal salga un poco, digamos, hacia al otro ambiente, la parte posterior. Pero el problema de ubicar este tipo de AP en el techo tiene que ver con su patrón de irradiación. No va a generar una cobertura tan deseada. Y aparte, para ir en pared es un equipo un poco tosco. No tiene las prestaciones necesarias. Entonces, es un equipo mucho más recomendado para techo. Pueden trabajarlo en pared, eso va a depender del proyecto. Particularmente, si queremos un equipo para pared, utilizaría el siguiente. Bueno, acá hay un pequeño error, pero vamos a corregirlo. Era así, disculpe. El ingol. En este caso, el ingol lo podemos observar en su vista. Bueno, acá están las tres frecuencias igualmente. Vamos a analizarlo. Primero la de azimut. Estando en la pared, como lo veríamos a nivel, como digamos frente a nosotros, lo vamos a ver que tiene una cobertura prácticamente casi 360. Es un poco más uniforme en una de las partes, bueno, no tanto uniforme, sino un poco más deformada. Pero bueno, en la parte interior es por los rebotes, ya que el equipo estas señales van a presentar rebotes en las paredes y en los pisos, particularmente porque el equipo va en pared, no generaría tanto inconveniente. En la parte de su patrón de irradiación sí cambia notablemente, tiene un mejor comportamiento en el patrón de irradiación en la frecuencia más alta. Esto es algo, por ejemplo, a tener en consideración. El por qué es que las antenas son más pequeñas por el tema de espacio. Entonces, específicamente las frecuencias más altas son las que se propagan mejor justamente en el equipo. Ahora, como podemos observar, está diseñado que estando en la pared tiene un patrón de irradiación prácticamente de 180 grados.
hay parte de la energía que fuga hacia atrás porque el equipo no posee placa metálica, a diferencia de los modelos más avanzados de techo, que sí lo traen. Pero en el caso de los modelos de pared, no traen placa metálica, así que un poco de la señal pasa hacia atrás. Pero como tenemos nosotros el tema de directamente del obstáculo de la pared, pues eso podría ocasionar una atenuación de la señal, pero focaliza, digamos, la energía en la parte frontal. Este comportamiento, algunos clientes siempre me dicen, ¿es muy similar basado en el diseño? La respuesta es sí, es muy, muy similar. Entonces, los diversos modelos de pared tienen el mismo comportamiento, los diversos modelos de techo tienen el mismo comportamiento. En el caso de los equipos sectorizados, ya evidentemente es totalmente diferente los patrones de irradiación. Ahora, vamos igual a ir explicando algunos detalles y luego voy a hacer una pausa para revisar pues si alguna pregunta o duda que podríamos tener para aclarar algunos puntos. Lo primero es cobertura en metros, algo que muchas veces los clientes me preguntan y me dicen cuántos metros cubre un access point. En realidad, esto es algo que sí ya lo he mencionado en muchos seminarios, pero siempre creo que es importante aclararlo. La cobertura en metros es muy difícil de definir. No digo imposible, pero muy difícil de definir. No es que un access point va a cubrir n cantidad de metros con n cantidad de rendimiento. Eso es muy relativo y lo explico. Cuando nosotros queremos determinar el rendimiento o cobertura inalámbrica de un access point, porque la cobertura es muy variada, ese es otro punto muy importante. Cuando un cliente te dice, pero la señal hasta dónde llega, bueno, eso también depende de la calidad que tú quieres de la señal. Pero específicamente, para poder calcular la cobertura Wi-Fi, por así decirlo en general, se necesitan conocer al menos 6 variables. Y las primeras 4 ya son un problema. Las primeras dos son muy sencillos. La potencia de la P, la antena de la P, eso lo podemos sacar de cualquier hoja técnica. Simplemente hay que recordar que no se recomiendan potencias muy altas para las frecuencias o las modulaciones más complejas. Por ejemplo, en el caso de AC se recomienda potencias de 20, 21 o 22 dBm a lo mucho para poder obtener buen rendimiento. En el caso de las antenas pueden ir creciendo en ganancia. Mientras más alta la ganancia, la antena es un poco más directiva, horizontalmente, en el caso de los modelos circulares, pero específicamente es casi la misma idea. El problema principal es que la cobertura o la comunicación Wi-Fi depende de la capacidad del cliente. Por eso es que hay algunos casos que me dicen, utilizando una laptop tenemos muy buena distancia, pero cuando utilizamos un smartphone, la distancia se reduce drásticamente, a veces a la mitad en muchos de los casos. Esto se debe también a las potencias que tienen los equipos inalámbricos como clientes y los tipos de antena que esos equipos pueden tener. En el caso de los móviles, son los que presentan peores características de comunicación y esto afecta directamente al rendimiento en general de las redes. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que es muy difícil determinar la cobertura en metros porque muchas veces no sabemos qué equipo inalámbrico van a conectar. Lo que se hace es hacer una predicción de niveles de señales. Básicamente, cuando lleguemos a la parte de planos, que también les voy a enseñar cómo hacer un poco ello, los niveles de señal que se consideran bastante buenos para un diseño Wi-Fi es niveles de -65 o -60, entre ese rango. -60 es muy bueno, -65 bastante aceptable, para poder obtener capacidad. Evidentemente, hay dos puntos de los cuales hay mucha discusión. El quinto, disponibilidad de canal, que significa que la frecuencia esté libre. Si la frecuencia está ocupada, específicamente no interesa qué access point tú tengas ni qué fabricante lo haya hecho, el rendimiento será bastante desastroso, porque los equipos Wi-Fi trabajan en base a canales libres. Si el canal está ocupado, no transmiten y esperan que se libere. Es bastante fácil bloquear una señal Wi-Fi, por así decirlo. Obstáculos, específicamente, eso va a variar muchísimo según el entorno de cada uno de los proyectos. Por eso es que específicamente para cada proyecto nuevo se recomienda siempre hacer un diseño de patrón de cobertura para verificar específicamente cómo se estaría comportando la señal. Pero siempre hay que tener en cuenta que la cobertura inalámbrica para una laptop en el mismo access point y en el mismo escenario será mayor que para lo que sería un teléfono o un smartphone en general.
Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, pero yo he trabajado específicamente también unas tablas que voy a mostrar a continuación que dan una idea de la diferencia de rango de cobertura que cada equipo pueda tener según las mejoras de hardware y bueno, y vamos a ver también ese punto en este momento. Bueno, esto es un detalle técnico, esto es lo que ustedes van a encontrar en la hoja técnica del producto. Y acá es donde justamente empezaba la presentación hablando de que muchos productos son similares, el Lite, el R, el Pro. En la hoja técnica dice 250 dispositivos o 125 por banda. Eso también es algo muy importante. Hay que recordar, si el equipo dice 250 y trae dos bandas, pues es 125 clientes por banda. Esas son las capacidades máximas. Y muchos clientes me dicen, mira, se ven bastante similares, bueno, un poco menos de potencias o un poco menos de ganancia de antenas, pero en realidad se ven muy similares. Sin embargo, en la vida real el desempeño es bastante diferente en algunos casos y vamos a hablar del por qué. Entonces, tanto para generación 2, generación 3 específicamente, nosotros podemos ver ahí en las hojas técnicas de los productos las diversas especificaciones. Bueno, eso ya ustedes lo podrían revisar. Pero donde quiero centrarme es en la siguiente gráfica. Concurrencia y otros detalles interesantes, que le digo yo de esa manera, para conocer un poco más los access points. Efectivamente, muchos access points tienen características de cantidad de clientes bastante altas, especialmente en el modelo, justamente, digamos, XG, que son los modelos más grandes, tienen pues una capacidad de concurrencia mucho más alta directamente. Ahora, ¿cuál es la concurrencia ideal? Y ahí lo pongo entre paréntesis, clientes activos. Esto es algo muy interesante a poder trabajar. Nosotros podemos tener gran cantidad de clientes conectados, pero cuando los clientes comienzan a generar tráfico simultáneo, usualmente generan siempre un desorden de comunicación. Y dependiendo la característica del hardware, el hardware del radio puede ordenar esas comunicaciones. Por ejemplo, las versiones básicas se recomiendan para unos 20 clientes simultáneos. ¿Para qué? Para que el access point pueda manejar fácilmente los tiempos de requerimientos de comunicación de estos clientes y efectivamente puede entregarles unas capacidades bastante aceptables. El modelo Pro sube esto a 35 por cada banda. Los Nano HD, por ejemplo, los de pared in wall HD, 100 clientes por banda y ahí va subiendo directamente 125, 250, 500 y ahí va bajando en la parte de exterior. Los últimos tres son de exterior y otra vez vuelve a subir el modelo de alta capacidad sectorizada. Entonces, ahí nosotros estamos viendo específicamente que tenemos algunos detalles diferentes, bastante drásticos. Ahora me preguntarán, ¿por qué hay tanta diferencia entre los primeros modelos y los, digamos, modelos que continúan? A pesar de que sus capacidades de clientes máximos tienen una diferencia de 2 a 1, pero ahora vemos como 3, 4, 5 a 1, inclusive, o 6 a 1, en la cantidad de clientes que se recomiendan de forma simultánea. Los modelos, básicamente, digamos que vemos en la parte central, como el Nano HD, el HD o en general, los que tienen la letra HD significa alta densidad en inglés, son equipos que tienen tecnología Wave 2. La característica de Wave 2 les permite en la banda de 5 poder, digamos, procesar mayor cantidad de tráfico y mayor cantidad de clientes. En el caso de la banda de 2, también permite una mejora sustancial porque los equipos comienzan a operar en lo que llamamos nosotros aceleración por hardware. Entonces, estos equipos, específicamente ya generación 3, tienen una arquitectura de hardware que les permite mejorar la capacidad de datos en concurrencia. En cuanto a la cobertura, el modelo que mejor cobertura tiene para interiores, que es lo que está marcado en amarillo, es el modelo XG. Y a partir de ahí he puesto una escala de porcentaje aproximada de esa cobertura para tener una relación entre los diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, el LR, que es uno de los modelos más comerciales que se trabaja, al igual que el Pro. Algunos clientes pues me dicen que hay una pequeña diferencia en cuanto a cobertura, el Pro tiene un poquito más, pero es casi mínima. Sin embargo, con los modelos más altos específicamente, porque tienen tecnología beamforming, permite mejorar notablemente ya la sensación de una mayor cobertura. La tecnología beamforming es una tecnología de antenas
que permite apoyar las comunicaciones de las antenas, digamos, sumarlas en unos casos, cuando los clientes tienen niveles de señal muy débiles. Básicamente es, en vez de operar en 4x4, opera el equipo en 2x2, pero mejora el nivel de señal y por lo tanto da una percepción al cliente de que la cobertura es mayor, pero en realidad podemos decir que es muy similar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cuando tenemos alto rendimiento con un cliente específicamente, por qué no lo podemos conservar cuando tenemos 100 clientes? En esta primera parte, las dos filas a continuación, están la banda de 2 GHz, la capacidad promedio de un cliente, capacidad de 100 clientes, para tener una idea. Y ahí podemos ver que si tenemos un solo cliente conectado, el rendimiento es relativamente muy similar. En al menos en 2.4 no hay tanta diferencia. Eso es también algunas pruebas que algunos clientes han hecho. Ahora, lo que sí hay diferencia es que si hubieran equipos 3x3 o 4x4, porque los equipos más altos traen arquitecturas 3x3 o 4x4. Yo lo he puesto esto, como me dijo un amigo, en español, en escenario real, porque la mayoría de clientes son 2x2. Muy pocos dispositivos Wi-Fi son 3x3 y casi ninguno es 4x4, excepto gamas muy altas de equipos. Entonces, analizándolos en un escenario 2x2, no hay tanta diferencia entre los diversos modelos de Access Point. En el caso de aumentar los clientes en 2.4, llevemos a 100, efectivamente vamos a ver que los modelos más pequeños o más básicos se reduce drásticamente la capacidad de tráfico simultáneo que podría manejar. En los modelos un poco más altos mejora, y me preguntan por qué, básicamente por dos mecanismos. El primero es el tema de beamforming y el segundo tiene que ver con el tema principalmente de la aceleración de hardware. Como el hardware es mucho más eficiente, permite mejorar el rendimiento y obviamente los clientes que lo han probado notan pues una diferencia de 2-1, 3-1. Ahora, cuando yo digo 100 clientes conectados, es los 100 clientes intentando generar tráfico de forma simultánea. No 100 clientes conectados y uno generando tráfico. Si uno genera tráfico es como la escala que vemos en la primera fila. Un cliente, digamos, con tráfico o capacidad simultánea. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando los diversos clientes tratan de pedir comunicaciones al punto de acceso, al access point, pues obviamente el access point trata de reorganizar sus comunicaciones. Pero esto se ve bastante disminuido por el problema justamente de que no se pueden aprovechar todas las antenas. En el caso de AC, que es en la banda de 5 GHz, ahí vemos las capacidades con un cliente han aumentado bastante altas y con 100 clientes se mantienen bajas pero luego aumentan. El motivo por el cual aumentan y se mantienen muy similares a un cliente específicamente tiene que ver por el Wave 2. Los equipos que tienen las letras HD en adelante soportan Wave 2 o los equipos generación 3 y eso nos permite alcanzar mucha mayor capacidad en la parte de comunicación. Entonces, esto pues evidentemente nos va a permitir poder tener una mejora de rendimiento muy sustancial. Vamos a revisar algunas preguntas, porque he visto que han salido muchísimas. Voy a poner esto a un costado para poder. Listo, ahí está. Y vamos a ir aclarando algunas preguntas que por acá veo, ¿no? Me dicen, hemos puesto que algunos access points tienen 25 a 35 clientes ideales. ¿Eso es correcto? Me preguntan. Bueno, en realidad, como les digo, la cantidad de clientes ideales es algo que yo sugiero en base a mi experiencia con los productos en las prácticas reales y es muy similar específicamente a lo que va a ocurrir para poder alcanzar capacidad. Ahora, tengo clientes que han utilizado el Lite o el LR, por ejemplo, que son los access más vendidos, con cerca de más de 150, 200 clientes, pero efectivamente el desempeño que el equipo alcanzaba no era el apropiado. Por eso es que muchas veces la pregunta es, eh, si yo tengo un proyecto de 200 clientes simultáneos, ¿el LR es el más apropiado? Yo diría que no, porque para eso tenemos access points como el Nano HD o los de arriba, el AC HD o SHD, que soportarían una concurrencia. Y eso les va a permitir poder alcanzar justamente una capacidad mucho más alta en la parte de comunicación. Me preguntan si los access points, bueno, acá es una pregunta interesante, manejan temas de multicast y broadcast. Sí,
Específicamente podemos manejar reglas en el AP para poder limitar la propagación del broadcast. Eso lo podemos hacer desde los mismos APs o, bueno, en el caso de los switches de Unified, se puede manejar ahí para evitar que el diverso broadcast entre los APs inunde a los mismos y afecte directamente la capacidad de comunicación. Me preguntan, en un estacionamiento abierto, específicamente totalmente abierto, ¿qué cobertura darían en metro los access points? Bueno, eso es muy relativo porque un estacionamiento no está abierto, tiene vehículos, los vehículos son metálicos y generan refracción de onda. Dependiendo del tamaño de los vehículos, también el comportamiento será muy diferente. Aparte de eso, tenemos materiales como concreto que genera refracción o metales que también lo generarían. Entonces, comenzamos a ver todos los pequeños detalles que habría en cada escenario, igual es muy difícil predecirlo en metros. Pero, por ejemplo, el UAP-ACM en metros aproximadamente estable en un ambiente libre, digamos un patio, recomiendo para unos 60 metros, 50, 60 metros. El Pro llega casi al doble, por eso es que menciona acá 20% en comparación al equipo exterior que dice 100%. El equipo exterior, el UW BXG tiene un alcance casi de 450 metros a 500 metros contra un teléfono. Hay pruebas de campo reales sobre los 750, 800 metros. Obviamente no es lo que se recomienda para muchos casos. Siempre definimos su cobertura en aproximadamente unos 300 metros a 400 metros. El detalle es que el equipo XG tiene antena sectorizada. Como su antena es sectorizada, obviamente, pues para cubrir 360, que es lo que hacen los otros equipos, habría que poner varios. Por eso es que obviamente la antena directiva le permite mucha más ganancia. Perfecto. Para 30 clientes no hay problemas en el I y el LR. Específicamente no, particularmente si 30 clientes van a estar conectados, no hay problema. El problema es cuántos generan tráfico de manera simultánea. Esto es muy importante trabajar. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso práctico de una escuela que me decían, tuvimos problemas con los LR, mejoró con el Pro, pero lo solucionamos con los HD. Y específicamente queda esto como que yo lo estaba ya analizando. Tenían aproximadamente una media de 40, 35, 40 alumnos. Cuando intentaban generar tráfico simultáneo, todos los alumnos haciendo clic al mismo tiempo para descargar un archivo, pues específicamente la red se ponía lenta, no se colgaba, no se iba, la red seguía ahí, pero estaba lenta y discurría con el modelo Lite. Cambiaron a un Pro y mejoró aproximadamente, me dijeron un 25, 30, 40%, pero aún así como eran más del recomendado, efectivamente notaban una lentitud. Cuando cambiaron al HD, por ejemplo, el Nano HD que están usando, me dice el problema se solucionó. Y es más, la mayoría de equipos son en 5. La capacidad aumentó exponencialmente. ¿Por qué? Porque una capacidad en alta concurrencia aumenta notablemente en los equipos en la banda de 5 por la tecnología del MUMIMO, que es algo que también que por ahí me preguntaban. El MUMIMO, que algunos equipos lo traen en la gama media alta, significa que el equipo permite múltiples usuarios simultáneos en la arquitectura MIMO. MIMO es la arquitectura de poder comunicar una, dos, tres o cuatro antenas entre los clientes y el AP. Esto permite mejorar notablemente mucho en la capacidad de conexiones. Porque hay un cliente que me comenta, bueno, en otra marca me dice, tuvimos una saturación con 30 conexiones simultáneas. Esto justamente se saturaba, intentábamos conectar pues varias aulas con varias personas y me decían, sí, específicamente muchas veces los clientes me preguntan por qué hay tantos modelos, porque tal vez los modelos de gama media alta o alta no sean necesarios en aplicaciones pequeñas de oficinas. Por eso es que tenemos los modelos más pequeños para poder trabajar en estos proyectos y poder ayudarles en sus comunicaciones. Bueno, hay muchísimas preguntas, vamos a continuar porque si no, el tiempo por acá nos va a ganar, pero igual esta presentación la pueden tener para aclarar. Ahora, vamos a ver cuáles son las aplicaciones que trabajamos en Access Points. Particularmente en la parte de Wi-Fi trabajamos diversos tipos de aplicaciones, empresas, industria, hospitalidad, restaurantes, Wi-Fi públicos, entre otros. Pero lo que quiero aclarar es un poco la recomendación de los equipos según el tipo de vertical de negocio, porque esto es muy importante tener en cuenta cuando nosotros vamos a diseñar un proyecto. Y la idea de esta presentación es aclarar eso, por ejemplo. Vamos a imaginar que queremos ir a una empresa muy pequeña. A una empresa muy pequeña, diríamos unos
20 empleados, 10, 15, 20 empleados, donde la red inalámbrica puede ser la principal, específicamente casi todos los modelos son los más apropiados. Es más, los más grandes ni siquiera los recomiendo porque sería una maldad poner un equipo tan grande en una empresa tan pequeña. No creo que sea tan necesario. Las empresas SMB, digamos ya una empresa tal vez de 50, 60 empleados, 100 empleados, digamos hasta un rango de 100, los modelos más básicos casi ya no son recomendados porque específicamente esperamos mayor concurrencia, esperamos mayores capacidades y específicamente se recomiendan un poco más otros modelos. En la parte corporativa ya no se recomiendan los básicos. Y es más, los intermedios como el Pro, el InWall, se recomiendan parcialmente. Ya se recomiendan más modelos como el Nano HD en adelante, inclusive hasta modelo XG si tuviéramos mucha densidad. En la parte educativa ocurre exactamente lo mismo. Los modelos básicos ya casi no se recomiendan para este tipo de aplicaciones y saltamos a modelos un poco más altos. Igual la hotelería, salud, estadios comienza a irse a modelos mucho más altos con ciertos modelos mucho más altos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver específicamente según el tipo de negocio. Por ejemplo, en el detalle de ejemplo, digamos, análisis de caso que voy a hacer en un momento, voy a utilizar hotelería como una vertical. Obviamente, pues no se recomienda usar modelos Light y LR porque generalmente no aplican en la densidad de tráfico ni en la capacidad de concurrencia de usuarios que vamos a tener. Aplican otros modelos. Y específicamente en la parte de educación, por ejemplo, tampoco se recomienda. Empresas pequeñas se podrían trabajar, pero de preferencia se recomiendan modelos un poco más altos por el tema de rendimientos en generales. Entonces, hay una diferencia en precios, eso queda claro, pero lo que buscamos es que los clientes puedan obtener mejoras bastante significativas. Y acá vamos a hacer justamente el análisis para determinar la cantidad de APs de cada caso. Antes de esto, vamos a ver si hay una pregunta por acá. Hay muchas preguntas de casos, específicamente voy a tratar de responderlas algunas ya por correo. Eh, pero esto es bastante ambiguo. Voy a tratar de ver algunas de acá. Ah, miren, es una pregunta muy interesante. Hablaste de Mumimo, dice Héctor, me dice. También depende de las capacidades del cliente. Es muy importante aclarar que el Mumimo hoy día solamente funciona en tecnología de descarga. ¿Eso qué significa? Que el MUMIMO solamente se necesita en el AP. El cliente es su MIMO, Single User MIMO. Entonces no hay ningún problema de que la AP sea MUMIMO y los clientes sean Single MIMO o estándar AC. Entonces, no hay que preocuparnos de que el cliente tenga este estándar. Simplemente la AP lo maneja, pero solamente funciona en descarga. Con el próximo estándar AX ya va a funcionar de manera bidireccional, pero todavía nos falta un añito más para que esa tecnología se masifique. Todavía no tenemos clientes AX en la industria. Bueno, un par de teléfonos por ahí ya lo incorporaron, pero esto es bastante limitado e incrementa exponencialmente los costos. Perfecto. Bueno, la presentación, no se preocupen, esa la vamos a compartir. Eh, y, por ejemplo, acá también me preguntaron, tengo un centro educativo, 320 usuarios aproximadamente. Bueno, hay que analizar por cada, digamos, en el caso de una vertical educativa, lo que es una escuela, por aula, cuántos alumnos hay. Principalmente el modelo que más se recomienda para aula es el Nano HD, es un modelo muy apropiado, no necesitamos tanta cobertura, necesitamos más concurrencia y se recomienda uno por aula para garantizar capacidad, estabilidad y obviamente pues rendimiento. Vamos a continuar con esta parte de los casos para ver los detalles de análisis. Caso uno, hotel. Caso 2, empresa. Cobertura Wi-Fi en habitaciones, los que nos piden para un hotel. ¿Qué capacidad se busca por usuario? Es lo que yo le preguntaría al cliente. ¿Cuántos dispositivos se debe conectar en un usuario? ¿Qué experiencia Wi-Fi se busca para el usuario? Áreas comunes, eventos, identificar cantidad de usuarios y vigencia que se desea para una solución Wi-Fi. En el caso empresa, hay que preguntar si la red inalámbrica o la red Wi-Fi será principal o complementaria, cuántos usuarios tendrá la red, cuántos dispositivos tendrá cada usuario, cuántos, digamos, megabits de tráfico de subida y descarga sumados se necesita por usuario. Eso es muy importante porque la red inalámbrica funciona en el HAL duplex. Hay que tener en cuenta la capacidad de la red es para subida o para descarga o la suma de ambos. No es que tengamos lo mismo de subida y lo mismo de descarga. Hay que tener eso en cuenta siempre. Y la vigencia que se requiere para la solución. Una pregunta muy importante para saber si orientamos la red a una generación
Wave 2 de todas maneras, que sería lo más recomendado. Entonces ahí, imaginemos que el cliente nos dice, queremos cobertura de las habitaciones, sí. ¿Qué capacidad buscamos por usuario? 5 a 10 megas. ¿Cuántos dispositivos queremos conectar? 2 a 3 dispositivos. El del detalle de los clientes los he puesto en el plano para analizarlos y quiero que la red tenga una vigencia mínima de 5 años. Ahora, cuando buscamos una cobertura en Wi-Fi por habitaciones, siempre se busca de posible hacer un diseño de una AP por habitación. El AP en los pasadizos no puede entregar capacidades en concurrencia hoy en día por el exceso de equipos que hay, por las paredes y usualmente por la saturación de 2.4. Es difícil poder entregar 5 a 10 megas simultáneos en los diversos usuarios si es que nosotros ponemos los APs en el piso, perdón, en los pasadizos. Ahora, lo más importante de un diseño hotelero es una P por habitación, lo cual recomienda mucha capacidad y va a permitir alcanzar capacidades muy altas en el futuro. 5 años de vigencia, tal vez en 5 años se entregue pues 50, 100 megas por habitación o por usuario y lo podría utilizar. También se podría trabajar una P cada 3 habitaciones, vamos a ver cómo va este diseño en la gráfica, pero sacrificando parcialmente la cobertura en 5, 2.4 ayuda a cubrir. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona esto. Y por acá yo tengo justamente una conexión, espero que todavía esté habilitada, si no, específicamente me vuelvo a loguear. Listo. Entonces, nosotros podemos instalar el software de Unify que nos permite poder trabajar todo lo que es el análisis de los proyectos y ahí nosotros podemos añadir un nuevo mapa. Voy a ponerle, en este caso, hotel habitaciones. Y en este hotel, en imágenes, vamos a seleccionar una, que ya la tengo acá precargada, y vamos a dar guardar. Entonces, esta herramienta nos va a permitir a nosotros poder hacer un análisis de una proyección de cobertura. Acá había puesto las medidas, más o menos 70 por 35. Vamos a utilizar la escala, que es lo más importante. Vamos a decir que esta línea que dibujo acá es casi 70 metros. Y comenzamos nosotros, lo primero es a dibujar las paredes. Vamos a suponer que las paredes son de ladrillo. Voy a dibujar algunas paredes y lo voy a poner esto en efecto 3D para que se pueda resaltar más. Las paredes perimetrales, las paredes de separación. Hay diversos materiales de construcción que nosotros podemos utilizar, pero voy a utilizar solamente la de algunas habitaciones para que ustedes puedan ver las diferencias conforme ubicamos ese tipo de, los APs, digamos, en este tipo de implementaciones. Entonces, ahí tenemos más o menos dibujado el lado de habitaciones y vamos a comenzar a añadir access points, en este caso equipos virtuales. Usualmente para habitaciones se recomienda el modeling wall. Vamos a ponerlo y vamos a ver específicamente con uno. ¿Qué detalles tenemos que tener en cuenta? Primero, cobertura en 2, luego tenemos cobertura en 5 y la cobertura en 2 acá lo podemos manejar en diferentes niveles. Particularmente, yo recomiendo trabajar con un nivel de aproximadamente menos 65. Si lo pongo en la cobertura del centro, vamos a poder ver que las señales todavía van a llegar un poco más allá. Vamos a ver si acá tenemos también rango de precisión. ¿Dónde está esta característica? El rendimiento, vamos a ponerlo. A ver, se va a consumir mucho recurso sólido. Ahí está, para que sea mejor. Ok. Ya. Ahí estamos, en 2. Entonces, en 2 GHz podemos ver que específicamente en la habitación garantizamos capacidad. En la de 5 también se garantiza capacidad, pero en 2 ya tiende a salir un poco. Si nosotros usamos el diseño de una P cada 3 habitaciones, esperaríamos niveles tal vez de menos 70 en las habitaciones auxiliares. Y en ese caso se recomienda poner el AP pegado al lado de la, digamos, parte posterior para que genere cobertura hacia esta habitación y hacia la otra. Ahora, menos 70 es un nivel, digamos, esto es un poco pesimista, inclusive, que es un poco bajo para poder alcanzar capacidades, pero podemos todavía obtener rendimiento bastante alto. En el caso de 5, igual la cobertura se ve afectada, como ustedes pueden observar, parcialmente la mayoría de señal se trabaja dentro de la habitación, muy poca energía saldría directamente. Ahora,
Usualmente estas separaciones en los hoteles no son ladrillo, usualmente son materiales un poco más simples, como el de acá. Nosotros lo podemos dibujar en otro material para ver específicamente cómo se comporta. Debido justamente al tema de que las señales, digamos, las paredes de separación entre las habitaciones de un hotel no son a veces concreto armado o, digamos, ladrillo en general, la señal Wi-Fi puede atravesar con mayor facilidad. Entonces, en 2.4 garantizamos una cobertura completa si los materiales de separación son justamente drywall o yeso, es decir, bueno, tiene diferentes nombres en algunos países, así que igual lo aclaramos. Lo podemos estimar acá para que el patrón de cobertura se vaya bien. Ahora, sin embargo, lo mejor es diseñar siempre menos 65 para garantizar alta capacidad y ahí tendríamos que sí o sí bajar los niveles de potencia para que eso no comprometa el rendimiento de los demás equipos. Entonces, podemos nosotros agregar más APs. Específicamente, el diseño hotelero recomienda una AP por habitación y esto nos permite poder garantizar justamente una alta capacidad en las comunicaciones. Vamos a ver si tenemos por acá algunas preguntas mientras vamos explicando esto. ¿Por qué menos 65? Me dicen. Básicamente, técnicamente para alcanzar la modulación más alta, el nivel de señal mínimo es menos 65. Menos 63, menos 65. Si cruzamos ese umbral, el equipo entra en pérdida de capacidad, sí o sí, no hay otra forma. Ahora, otro detalle. De preferencia se recomienda niveles de señal más altos, sobre menos 60. ¿Por qué? Porque si la zona tiene ruido, eso también comienza a restar. Vamos a suponer de que esto es los pisos de un edificio, digamos, no está al nivel de la parte baja, las paredes perimetrales son ligeramente gruesas, evitan que las señales puedan afectar. Así que a pesar de tener niveles de señales un poco bajos, como menos 65, menos 70, inclusive se puede desarrollar rendimientos altos si la frecuencia está libre. Entonces, eso debemos tener en cuenta. La señal de 5 sufre mucho para poder atravesar paredes. Me preguntan de dónde bajamos este software. Bueno, es muy sencillo. Ustedes entran a Unify, perdón, a Ubiquiti, unt.com. Este es el mismo software de configuración de los radios, simplemente que estoy usando su módulo de mapas, que es para hacer, digamos, demostraciones, análisis y configurar. Bueno, también se puede ver configuraciones ahí. Ustedes entran a la parte de descargas y acá van a buscar el software. Estamos en la versión 5.10.19, es la versión que yo estoy trabajando. Acá lo vamos a poder observar. Déjenme mostrarles. Mantenimiento. Está 5.10.19, ahí está justamente la versión. Y esta ya nos permite poder trabajar estos detalles. Entonces, la bajan el software, lo instalan y les permite agregar access points simulados sin ningún problema. Entonces, básicamente, en un hotel es bastante fácil manejar un diseño porque los pisos son muy iguales. Entonces, ubicamos a los access points donde corresponde, dibujamos nuestras paredes para verificar los obstáculos y en base a esto, nosotros vamos a comenzar a ver lo que sería ya los patrones de irradiación, de comportamiento de las señales. Hasta ahí está esta parte bastante sencilla. En la parte de habitaciones no tenemos problema de concurrencia de usuarios, porque no entran más de 50 personas en una habitación, así que la densidad que soportan los equipos, sea el básico, 20, 35 o lo avanzado, 100, estamos bastante bien en la capacidad de usuarios que se pueden conectar. En el caso de habitaciones, ¿por qué se recomienda el modelo de pared principalmente? Porque no se puede instalar nada en el techo y porque el punto de datos que existe usualmente es el del teléfono IP y este equipo va reemplazando al faceplate o la roseta y directamente te entrega en la parte inferior igual los puertos de red, uno PoE para alimentar el teléfono IP y uno Passroad para conectar a los usuarios si es que se desea. El plano tiene que ser en formato de imagen directamente, no soporta PDF ni tampoco AutoCAD, porque por acá veo que me están preguntando. Eh, Bueno, disculpen si de repente no todas las preguntas lo puedo resolver. Mi pregunta, ¿Ubiquiti tiene cloud? Sí lo tenemos. Es más, acá tengo siempre mi cloud trabajando. Tengo bastantes controladores en línea. El cloud que nosotros tenemos, para aclararlo, tiene
historia diferente. Los clientes tienen servidores locales y el cloud los permite monitorear todo. Pero si tú quieres tener el servidor en la nube al 100%, acá hay una opción que se llama controlador cloud, y acá está lo que sería arrendar, el costo de arrendar un controlador directamente en la nube. Particularmente yo les recomiendo a los clientes que tengan un propio servidor, sale mucho más económico, mucha más capacidad de almacenamiento y mucha más capacidad de APs en un solo pago. Pero tenemos una opción en cloud en caso que los clientes lo necesiten. Ahora, vamos a analizar acá unos detalles. El problema de 2 o 3 dispositivos no es ningún inconveniente en el proyecto, pero lo que sí quiero revisar es cómo sería un escenario en la parte de eventos. Por ejemplo, voy a añadir un nuevo mapa, donde está acá, hotel, eventos. Esta es la parte, digamos, un poco difícil. Salones, bueno, le puse salones, eventos. Este es, un segundo para, no tengo muchas ventanas acá abiertas, listo. Y acá vamos a darle su escala, vamos a comenzar primero en la escala. Esta va a ser una 70 por 60, ok, listo. Y ahora, ahí se puede ver, otra vez está un poco bajo por el tipo de efecto de plano, pero digamos que, voy a ponerlo esto en una imagen para que lo puedan ver mejor. Acá. Y acá lo vamos a ver, perfecto. Entonces ahí, esa es más o menos la distribución de un piso de eventos. Y lo importante a analizar esto es conversando siempre con el cliente, específicamente cuántas personas, pues yo le pongo P50, P100, P10, P30, cuántas personas esperamos para cada uno de los ambientes. Esto específicamente nos permite a nosotros también verificar cuál es el dimensionamiento que tendríamos que hacer en el nivel de access points para soportar concurrencia. Le pregunto en personas y luego le hacemos la pregunta de cuántos dispositivos por persona. 2, 3, 4 dispositivos por persona. Digamos que la media hoy día es 2 a 3. Entonces, específicamente tenemos que esperar, pues, no esta cantidad de dispositivos conectados, pero sí esta cantidad de personas conectadas. La ventaja es que una persona usualmente no genera tráfico en 2 dispositivos al mismo tiempo. Tiene 2 conectados, pero necesita tráfico en uno. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis. Comenzamos por el área de mayor cantidad de carga. En el área de mayor cantidad de carga, el modelo, digamos, a recomendar en ese sentido, vamos a buscarlo acá en nuestros dispositivos. Bueno, creo que todavía no lo han agregado, pero sería el modelo XG. Voy a poner el SD, que tiene una cobertura muy similar. Entonces, acá deberíamos nosotros utilizar un equipo XG. ¿Por qué? Porque esperamos 250 más 250 personas, o sea, aproximadamente 500 dispositivos más 500 dispositivos conectados. Entonces, una cantidad medianamente alta en la capacidad de comunicación. Entonces, esto sí especifica, sí necesita hacer un análisis en cuanto a la capacidad que nosotros podríamos tener, ¿no? Vamos a decir que ahí tenemos algunos materiales como concreto. Vamos a quitar esto. Y luego veo por acá que hay unos materiales ligeros. Vamos a decir unos materiales como cubículos. Entonces, sí, pues estas son paredes separadoras bastante delgadas, no impactan mucho. Y acá también, a veces para eventos se tendrá uno. Básicamente necesitamos un solo AP, pero una P de alta densidad para que soporte esta capacidad. Evidentemente lo que vamos a hacer es bajar la potencia, porque los equipos en este análisis están contemplando casi la potencia máxima. Vamos a nosotros bajar la potencia para que eso no afecte o no comprometa el resto de las zonas. Ahí tenemos una P. Pero evidentemente en el salón principal, salón de espera, hay una cantidad de usuarios, 150. Supongo que son los mismos que están dentro del salón principal. Entonces, no creo que sea tan necesario ponerles una P específico porque como esto va a ser material ligero, en este caso si es drywall, podría la señal atravesar. Ahora, si el cliente te dice no es drywall, eso tiene unas columnas de hormigón. Vamos a decir que estas son columnas de hormigón. Entonces, eso cambiaría, como van a verlo, miren en este momento cómo cambia el patrón de irradiación, notablemente, cómo cubre la parte inferior. Entonces, eso podría meditar utilizar otro access point. Tal vez como 150 usuarios, algo más pequeño, un nano HD podría ser lo más recomendado.
bueno, vamos a utilizar la imagen de un Pro para este caso, pero sería algo muy similar. Y ahí lo tenemos ubicado. Entonces, podríamos utilizar este tipo de equipos para poder trabajando. Luego vemos que hay salas que tienen una cantidad de usuarios muy pequeña, 30, 20, 10. Entonces, podríamos para esas salas utilizar modelos de pared. Tal vez sea el más práctico por la instalación, si es que no tienen las facilidades. Entonces, ¿por qué? Acá nos falta también dibujar muchas cosas todavía en la parte de materiales. Falta toda esta parte de distribución, los obstáculos que tenemos acá. Si sean las paredes, bueno, probablemente esas que están por la caja de sensores sean concreto, hormigones, vamos a ponerlo en 3D. A ver, se cambió acá la gráfica. Ya está. Y ahí vamos dibujando. Entonces, ahí está. ¿No te parece que el diseño se mueve la resolución de la imagen? Entonces podemos nosotros ir agregando mayor cantidad de dispositivos según justamente el diseño que vamos buscando y según los materiales que nosotros tenemos. Entonces, esto es algo que nosotros lo que tenemos que ir simulando e ir agregando mayor cantidad de equipos para los proyectos. Entonces, esto es, digamos, la forma recomendada para poder ir prediciendo y justamente presentar también el informe de por qué se sustentan tantos equipos. Esto lo podríamos remover y como pueden observar, quedaría un poco con cobertura por rebotes, pero no se garantizaría capacidad específica en esta parte central. Pero así nosotros deberíamos ir trabajando las diversas áreas para determinar cuántos access points son requeridos y no necesarios, sobre todo, para específicamente trabajar. Probablemente las medidas, acá lo he hecho muy pequeño, 60 por 60, probablemente sea mucho más grande este plano. Así que obviamente pues los patrones de cobertura se ajustan, ¿no? Y eso lo pueden hacer en cualquier momento. Si te dicen, no, no es 60 por 60, tal vez esto es 140 metros, pues esto se reajusta de manera inmediata y te dice aproximadamente cómo se comportaría el patrón de irradiación, tanto en 2, tanto en 5, directamente en cada una de las áreas. Perfecto. Vamos a continuar acá con algunos detalles, pero antes de eso quiero ver si tenemos por acá algunas preguntas para ir aclarando. Eh, la conexión del modelo INGOL es alámbrica, sí, es alámbrica, se prende por PoE directamente. Eh, los equipos en qué potencia están? Están en la potencia alta. Cuando un equipo usa potencia automática, generalmente usa la potencia máxima. Hay que tener en cuenta de que esto no es realmente lo ideal, hay que bajar siempre un poco. Perfecto, vamos a continuar un poco acá revisando para avanzar. Bueno, yo creo que estoy un poco corto de tiempo, pero igual quiero avanzar con algunos detalles. Ahora, en la parte de habitaciones debemos validar si los pisos son iguales. Si no lo son, pues hay que hacer el diseño nuevamente por cada uno de los pisos. Busquemos un nivel de señal siempre de preferencia cercano a -65. Las zonas de eventos hay que tener mucho análisis por densidad de usuarios, capacidades también necesarias específicamente versus la densidad. Si queremos, no sé, 200 megas, 100 megas, 300 megas para esta zona de usuarios, analizar en base a la cantidad de APs para ver si agregar un AP más grande o varios APs grandes. En el áreas comunes, estos son los modelos de AP recomendados para lobby, restaurantes, bares, piscinas, gimnasio, áreas de administración o áreas de estacionamiento. Usualmente no hay mucha carga, por eso modelos más básicos. Y el resto de equipos se recomiendan generalmente nano o modelos HD o modelos de exteriores para poder trabajar en los proyectos. Ahora, en el caso de una oficina, específicamente vamos también a verlo rápidamente este análisis. La cobertura Wi-Fi depende si es principal, pero muchos clientes ya están pensando en una cobertura principal a corto plazo. Eso nos obliga a radios Wave 2 de preferencia. ¿Cuántos usuarios tendrá la red? Pues específicamente también es un detalle muy importante. Para eso le voy a poner un plano para que ustedes puedan conocerlo. ¿Cuántos dispositivos tendría cada usuario? 2, 3 dispositivos. Y ahora casi un detalle importante es el tema de la capacidad. Acá sí, obviamente, la capacidad es mucho más alta, 20 a 100 megas por usuario, servidores, internet, tráfico interno, etcétera. Así que eso orienta generalmente en oficinas. Recomendamos Wave 2 por su alta capacidad y una mayor estabilidad en la comunicación directamente. Entonces, en el caso de oficina,
Vamos a ver rápidamente en la misma herramienta cómo subir un mapa, ¿no? En el caso bueno, vamos a poner acá oficina y vamos a subir una imagen. Ahora, cuando seleccionen una imagen, por ahí vi unas personas que escribieron que no les aparecía el sistema de dibujo. Tienen que escoger modo diseñador para que les permita dibujar la parte de planos, paredes, perdón, obstáculos, etcétera. Listo, acá está. Ahí está procesando la imagen. La vamos a reducir un poco y listo. Entonces, esto tiene un área aproximadamente de unos 80 metros. Vamos a poner acá en nuestra leyenda 80. Perdón, si quiero leerlo a dibujar, se borró la línea. 80. Y ahí comenzamos nosotros primero a dibujar las paredes. Voy a hacer rápidamente algunas zonas. Perdón, ¿dónde está? Ahí está. Vamos a comenzar a dibujar algunas paredes. Bueno, en este caso no queremos cobertura Wi-Fi en los baños, así que simplemente voy a utilizar algunas oficinas como de cobertura. Perfecto. Vamos a poner acá y vamos a comenzar. Sala de capacitaciones, 40 personas. Probablemente el equipo más recomendado sea un Nano HD. Vamos a poner el Pro porque no está todavía acá en la herramienta. Luego tenemos una sala de reuniones, probablemente un equipo pequeño, 20 personas. Podríamos usar un modelo light, inclusive, no sería nada malo. Luego tenemos una sala de reuniones, también podemos usar otro modelo light y específicamente garantizar la cobertura. Ahora, sin embargo, algunos clientes me dicen, eh, acá vemos otra oficina al costado, no vamos a poner otro light, tal vez podamos poner uno en el pasadizo que cubra los dos. Sí, eso es cierto. Tal vez uno de un poco más de potencia, tal vez uno como un Pro, donde estaba, lo pondríamos, por ejemplo, acá, y esto me permitiría que cubra parcialmente estas dos oficinas. Específicamente, voy a borrar esto para que sea mejor el patrón de cobertura. Se puede trabajar ese diseño, pero cuando nosotros vamos creciendo en los proyectos, vamos a darnos cuenta que si agregamos otro Pro, a eso es justamente lo que quería ir, por ejemplo, acá, vamos a darnos cuenta de que acá tenemos una densidad alta, casi 50 usuarios a soportar. Entonces, el Pro no sería recomendado y de repente algunos dirían, no, no importa, vamos a poner un equipo HD para estos usuarios. Entonces, acá al poner este equipo HD, vamos a tener una cobertura mayor. El problema es que si nosotros comenzamos a tener muchos access points que se ven entre sí, miren esto, este access point que está acá, al estar en un ambiente libre, se ve con otros, eso es algo que tenemos que evitar en todo diseño. ¿Por qué? Porque las coberturas de 2.4, perdón, las frecuencias de 2.4 sufren mucho, ya que solamente hay tres canales, 1, 6 y 11. Si por A de motivos, digamos, no quiero poner un access point acá, lo quiero poner en el pasadizo, para que llegue a las salas de capacitaciones y viceversa, vamos a tener mayores cantidades de inconvenientes en la parte de comunicaciones. Obviamente las señales no van a cubrir tanto porque faltan dibujar todas las paredes y acá ustedes van a ver ya cómo esto se sincera más. Pero ahí vamos a comenzar a ver que a pesar de este diseño, que funciona bien para la mayoría de usuarios, no genera la cobertura ideal ni necesaria en muchos de los casos y no sobre todo genera estabilidad. Entonces, por eso es que es muy importante analizarlo con este tipo de herramientas para ver dónde ubicamos el access point, dónde es lo más apropiado, tal vez en este caso, y de acá bombardeamos la oficina central, o utilizamos modelos más pequeños, tal vez modelos como de pared, para poder alimentar esos datos. También dependería justamente del diseño o de la ubicación para poder ver exactamente cuántos equipos utilizar. Esto es un análisis, como digo, que se tiene que hacer para poder conocer estos detalles. Vamos a avanzar. Bueno, ese es solamente un resumen rápido para poder avanzar. Ahora, acá sí tengo unas consideraciones que tienen que tener en cuenta en sus proyectos de la parte digamos, para oficinas. Las zonas de cobertura es muy variable. Muchas veces lugares como almacenes, cafetines, áreas de espera no se contemplan en el diseño Wi-Fi. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que si los usuarios usan estas áreas,
sin cobertura, la red inalámbrica puede empezar a tener problemas de rendimiento, porque igual los usuarios se conectan, generan tráfico y eso compromete la capacidad de desempeño y estabilidad. La ubicación de la P siempre tiene que ser en el lugar central de los usuarios, no en una esquina, no escondido, no, digamos, oculto, tiene que ser en la parte central para que tenga mayor estabilidad. No poner muchos APs porque eso genera un problema muy grande, sobre todo en la frecuencia 2.4. Muy pocos también es otro problema porque tratamos con uno solo de darle mucha potencia y eso genera problemas de desorden en la parte de frecuencias. Y la potencia de los APs, obviamente, cuando trabajamos un entorno de alta densidad, se reducen para que no comprometa la capacidad. Ahora, voy a tocar un pequeño tema extra que justamente lo quería mencionar y tiene que ver con la parte de PoE o a la alimentación eléctrica. Específicamente, cuando nosotros hacemos diseños de proyectos, muchas veces en la parte de switches PoE veo que muchos clientes quedan cortos o dimensionan mal porque no contemplan algunos aspectos. Primero, que el cableado, usualmente si es 24 AWG, puede generar una pérdida entre 1.1 y 5% de energía. Eso va a variar según justamente el tema de, digamos, distancia, materiales de cableado, ¿no? Luego, específicamente, se tiene que calcular siempre para diseño una pérdida del 5 al 10%, pues, para no tener problemas, y se recomienda que siempre los switches PoEs trabajen al 80% de su capacidad, para no tener problemas o saturaciones, inclusive sea con APs o teléfonos o cualquier otro equipo, ¿no? Tener en cuenta que un tendido vertical de UTP también genera pérdidas mayores de energía, pero generalmente no se contempla en el diseño, ya que usualmente no pasamos PoE de un piso a otro. Es, bueno, usualmente. Entonces, acá en esta pequeña tablita he puesto las potencias PoE de cada equipo y es una pequeña calculadora que hice, por ejemplo, para analizar algunos casos. Si yo quiero conectar 10 UAPAC Pro, vamos a poner acá 10, y cada equipo consume pues 9 watts, un total 90, se recomienda una capacidad de 99 watts. Entonces, acá también he puesto las capacidades PoE de cada uno de los switches. Y podemos utilizar, como son solamente cuántos, 10 equipos, un switch de 16, el US16, ahí está justamente, que tiene una capacidad de 97.6 watts, es su potencia recomendada. ¿Y cuánto necesitamos? 99. Bueno, estamos muy cerca, el equipo puede trabajar dentro del rango, no hay ningún problema porque su potencia real es 122, lo que se recomienda forzar es 97. Hasta ahí estamos bastante bien, pero de preferencia uno de 24 con un fuente más grande tendría más capacidad de crecimiento PoE. Y obviamente 24 puertos PoE, 16 puertos PoE. Ahora, imaginemos que estamos en el caso 2. Nos dice que no son 10, son 16. Si yo quisiera utilizar, tenemos que necesitar un switch de 158 watts. Obviamente el modelo de 16, a pesar de tener los 16 puertos físicos, ya no nos va a dar la potencia PoE porque los equipos necesitan un poco más. En este caso saltaríamos sí o sí el modelo de 24 y ahí podemos visualizar la potencia PoE necesaria. El caso 3, vamos a ponerlo para ver en blanco, 18 equipos AC SHD, que son los grandes de alta capacidad. Acá estamos viendo 18 equipos. Necesitamos 396 watts de potencia para que los equipos puedan operar sin ningún problema. Y acá nos vamos a dar cuenta que 396 ya nos obliga a un switch de 48 prácticamente en capacidad, digamos, estable. Obviamente hay switches de 300, 348, 24, viene hasta 376 ideal, 470 es su fuente. Podríamos forzarlo un poco, ya que nos dice 396, podríamos trabajar inclusive con este, pero estaríamos un poco por debajo del margen recomendado del switch. Entonces, si es que tuviéramos capacidad de crecimiento, ninguna. ¿Podemos encender el switch de golpe con todos los APs conectados? Por supuesto que sí, porque el switch tiene secuencial PoE en los puertos, así que no los prende todos al mismo tiempo, una diferencia de 2 segundos del primero al último puerto aproximadamente, así que eso lo debemos tener en cuenta. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de los modelos de pared? Y esto es algo frecuente, por la pasada tuve un problema con un cliente que no dimensionó bien el PoE. 20 modelos de pared. Pero en vez de utilizar solamente la pared, le agregó un teléfono IP detrás del equipo, entonces su potencia cambia. Entonces, en este caso, ya no es por 7, sino es por 19 watts.
y la consumo sube a 418. Son 20 access point de pared, pero como están conectados con 418, ya se recomendaría igualmente un switch con una fuente bastante grande para poder trabajar. Entonces, ahí tenemos detallados un poco las potencias de los switches, sus estándares PoE, la cantidad de puertos que manejan para PoE, y también tenemos detallados, pues, acá en esta presentación, el consumo en watts, los amperios de cada equipo, que, bueno, también lo pueden sacar de las hojas técnicas, pero lo habíamos puesto en resumen para poder aclarar estos detalles. Perfecto. Bueno, creo que se me pasó un poco el tiempo, calculé un poco mal la presentación, pero igual vamos a hablar un poco con las preguntas que por acá veo que me han formulado. Ya estamos prácticamente concluyendo el material. La presentación se las puedo compartir. Igual este link lo estoy grabando para subirlo al canal de YouTube. Les va a llegar a todos sus correos registrados. Eh, Voy a responder por acá unas preguntas que estoy viendo. Disculpen si no puedo responder todas. Dice Héctor, nos consultan, los CP HD tienen dos puertos. ¿Se pueden agrupar los puertos? Sí, es para hacer lo que se llama un LACP, que sería como un pequeño, digamos, troncal, que me permitiría sumar las capacidades de ambos puertos. Para que los APHD puedan hacer eso, el switch tiene que configurarse previamente. Igual en nuestro canal de YouTube tenemos un video de cómo hacer ese cálculo. Perfecto, bueno, perdón, cómo hacer esa configuración. Luego me preguntaron si la herramienta de diseño que estábamos viendo rápidamente tenía costos. No, es totalmente libre. Me preguntan, en el caso de 2.4, ¿qué canales están usualmente libres? Me dicen. En el caso de 2.4, los canales son del 1 al 11, pero técnicamente se usa 1, 6 y 11, porque el resto de canales no se deben usar en el diseño Wi-Fi. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. 1, 6 y 11 por un tema de estándar universal. El canal 13 no se recomienda para aquellos países que lo tengan disponible, ya que no todos los clientes Wi-Fi soportan 13, pueden tener problemas de incompatibilidades. Y si usan los canales intermedios 3, 9, 6, perdón, 3, 9, 2, 5, etcétera, van a tener problemas, porque estos canales usan parcialmente la frecuencia 1, 6 y 11, o los canales de 1, 6 y 11. Entonces, recuerden que eso pues no lo queremos, ya que nos podría ocasionar algún problema directamente. Eh, por acá alguien me pregunta, veo que tenemos una app también para Android, para iOS. Este app se conecta con el controlador y tiene una opción de mapa. Sí, el app tiene una herramienta de mapas para hacer lo que se llama mapeo de cobertura post instalación. Una vez que nosotros hemos hecho una instalación, el app, digamos en el smartphone, te permite, con un mapa real, tú le vas marcando dónde estás parado físicamente. Entonces el teléfono mide el nivel de señal, lo corrobora con la P-MIDE del cliente y va marcando en el mapa colores de intensidad según la cobertura que se está desarrollando. Entonces, eso es para post-instalación. Para preinstalación es el software, como lo hemos visto en el ejemplo, en el cual podemos hacer el video, hemos hecho pues el video de diseño, ubicando las paredes, evidentemente. Una pregunta interesante, el tiempo de vida útil de las antenas, en caso que se requiera reemplazarlas, nos consultan por acá Alfredo. El tiempo útil de vida, yo diría que tecnológicamente 5 a 8 años, el tiempo útil o tiempo de vida en general, el tiempo de vida del equipo es superior a los 15 años, así que no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Nuestra tasa de fallas es realmente muy, muy baja, a menos que haya problemas eléctricos, bueno, pero eso ya no escapa a nadie, cualquier fabricante podría tener problemas. Por eso es que yo recomiendo siempre usar un buen cable de red, usar switches PoE de preferencia, los switches PoE con puesta a tierra, muy importante, y energía estabilizada para no tener problemas. Pero tecnológicamente yo diría que un access point debe ser reemplazado cada 5 años. Hoy día estamos en el estándar Wave 2, AC Wave 2 es el estándar que se recomienda para todo proyecto. Estándar AC es, digamos, la versión anterior. Se recomienda como una medida económica. Redes N ya no se recomiendan porque se consideran descontinuadas, al igual que G o A o, digamos, o B o más antiguos, ¿no? Entonces, de preferencia utilizar equipos Wave 2 para que la red tenga vigencia tecnológica. Hay muchos clientes que se basan en el precio y, bueno, a veces usamos opciones más económicas para no afectar el comportamiento, digamos, del presupuesto que algunos clientes dicen hay que limitarlos.
Me preguntan si todos los equipos hacen roaming. Sí, los equipos todos, generación 2, generación 3 que he presentado en esta presentación, cabe resaltar que hablé doble, soportan roaming, inclusive fast roaming se puede activar si se necesita. Yo recomiendo no activarlo todavía, ya que no todos los equipos soportan fast roaming, pero el equipo incorpora roaming por defecto, el 811R, ya bien implementado. Perfecto. Bueno, creo que hemos respondido la mayoría de preguntas. Igual voy a dejar acá en la presentación, ahí están viendo el canal de YouTube donde vamos a subir. Igual a todos sus correos les va a llegar la invitación para que ustedes puedan ver justamente trabajar, digamos, este análisis y bueno, la presentación en sí también para que la puedan descargar. Me pregunta, quiero sincronizar 3 UAP-AC Pro para que un cliente no experimente desconexiones. En realidad no necesitas, digamos, hacer nada especial. Si los 3 equipos tienen el mismo bloque inalámbrico, el equipo salta entre cada uno de ellos. Ahora, si nosotros necesitamos que el cliente no pierda ni un solo pin para poder hacer la comunicación entre ellos, esa es otra cosa. Una cosa es la desconexión y otra cosa es ya las comunicaciones en sí. No va a haber desconexiones cuando se desplace en la oficina con 3 APs. El problema es que va a haber un pequeño corte entre uno y otro. Para eliminar ese pequeño corte tenemos que forzar el fast roaming. Y el forzar el fast roaming depende, se hace por SSID, no se hace por AP físico, sino por configuración inalámbrica. Y ahí tenemos que indicar que ese SSID debería tener el fast roaming activo. Como mencioné, no todos los clientes soportan fast roaming. Usualmente tiene que ser hardwares 2016 en adelante o 2017 en adelante. Bueno, digamos 2016 creo yo en general, ya soportan fast roaming. Son hardware que soportan ese fast roaming, así que no debería haber ningún problema. ¿Cómo se llama el app para la instalación? Se llama Unify, lo buscan en Unify Network, si no me equivoco se llama, lo buscan tanto en iOS para Apple o en Android, Google Play para Android, no hay ningún problema, es totalmente gratuito. Perfecto. Bueno, ya me pasé del tiempo más de lo esperado. Bueno, igual les agradezco a todos el tiempo para haber participado. Espero que este material haya aclarado alguna de las dudas que muchos clientes nos han estado formulando. Igual voy a tratar de responder todas las preguntas, han sido muchísimas por correo. Si hubiera alguna que no respondo, igual por favor, bueno, creo en el registro tiene mi correo, así que me pueden escribir sin ningún problema, pero voy a tratar de responderlas hoy día todas por la tarde. De antemano les agradezco muchísimo habernos acompañado en este seminario. Cualquier consulta, cualquier duda, igual estamos muy atentos en nuestra comunidad, en nuestro foro. Igual estamos programando otros webinars para aclarar también inquietudes, diferencias entre switches Unify y EdgeMax, por ejemplo, la próxima charla que tenemos, entre otras más que próximamente vienen. Bueno, gracias nuevamente, un saludo enorme a todos de la comunidad de América Latina, veo hasta usuarios de toda la región acompañándonos. Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente sus comentarios los tenemos en cuenta para seguir expandiendo nuestros materiales. Bueno, les envío un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Bueno, saludos también por España que nos mencionan por acá. Igual ellos ya están prácticamente terminando el día. Entonces, un abrazo grande a todos, éxitos y nos vemos en la próxima.